Muy buenas tardes, noches también cuando estamos grabando. Amigos y compañeros, amigas y compañeras de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a David Cerquera después de unos meses de ausencia. Muchas gracias por venir, David, y encantado de tenerte. Y tenemos también a Jordi Llanos, también después de unas cuantas semanas, menos que David, pero también llevas un tiempo sin grabar. Muchas gracias por estar aquí, Jordi. Hola, buenas noches a todos. O buenas tardes cuando lo escuche. Gracias. Hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de un referéndum que ha habido en Suiza, lo conoceréis la mayor parte de la gente que nos estáis escuchando, que es un referéndum muy significativo porque se decidía si realmente los bancos comerciales podían recurrir a la expansión crediticia, ese multiplicador bancario, para crear dinero, para aumentar la masa monetaria en circulación. Finalmente ha salido de una forma bastante aplastante que no. Veremos realmente la importancia y las implicaciones de lo que se dirimía en este referéndum, y también analizaremos tanto por qué se ha convocado como por qué se ha perdido. Y en segundo lugar hablaremos del nuevo gobierno. Nuestros dos compañeros, tanto Jordi como David, no han tenido ocasión todavía de valorar tanto el tema de la moción de censura, esta moción de censura tanto inesperada con matices en su convocatoria y también en que se pidiera esta moción de censura, como sobre todo inesperada en el resultado. Y el resultado que tenemos, ese resultado inesperado, es que ahora mismo ha dado un vuelco tremendo la política española, menos tremendo de lo que nos gustaría a muchos, lógicamente, pero se ha desalojado el poder de una forma impresionante por la puerta de atrás al partido más corrupto de la historia de la democracia española, el Partido Popular, y tenemos ahora a Pedro Sánchez de presidente del gobierno. Analizaremos estos dos aspectos, tanto la moción de censura como lo que podemos esperar de este gobierno a la vista de las manifestaciones que se han hecho hasta ahora y de quiénes conforman este gobierno. Empezamos con el tema suizo. David, adelante, coméntanos un poquito realmente lo que estaba en juego con este referéndum y también por qué ha salido lo que ha salido. Adelante. Sí, bueno, como esto es la segunda parte, ¿no?, de aquel programa que ya grabamos en Colectivo Burbuja, donde anticipábamos y explicábamos en qué consistía la creación del dinero y por qué se producía este referéndum. Para resumir aquel programa, básicamente era una iniciativa, como sabéis aquí hay muchas iniciativas legislativas populares, en donde a través de la recolecta de unas cuantas firmas pues se puede llevar a cabo una pregunta para que sea aprobada por el electorado suizo. Y en esta ocasión la pregunta era si querían que la creación del dinero, a los francos suizos, fueran creados única y exclusivamente por el Banco Central del país. Y con lo cual, si se aprobaba esta pregunta, pues se iba a eliminar todo el privilegio que tiene la banca privada hoy de crear el dinero simplemente mediante otorgando los créditos, ¿no? Y que es un poco muchos creemos que es fuente de la inestabilidad endógena del sistema financiero, y que lo haya convertido en un sistema financiero que no está al servicio de la sociedad, sino que está al servicio pues de los grandes pelotazos y del gran comercio interno bancario en derivados y en otros juegos de azar, ¿no?, que se han montado en el sistema financiero. Bueno, esta era una pregunta bastante comprometida porque en el inicio, pues claro, los suizos, como supongo que también los españoles, creerán en su mayoría que el dinero está creado por el Banco Central del país, por el Banco Central suizo. En este caso, Suiza, recordemos que tiene
soberanía monetaria de la cual carece España, pero los suizos creían en un 70%, ¿no? O más que el dinero era creado única y exclusivamente por el Banco Central. En realidad solo es un 10% del dinero circulante que es creado por el Banco Central y el resto pues son anotaciones contables en el sistema informático de los bancos privados que se crean pues cuando se conceden los créditos. En un inicio pues las encuestas daban una mayoría a esta iniciativa, es decir, que se iba a aprobar, que fuera únicamente el Banco Central del país el que creara el dinero, pero después de la campaña que ha habido, pues lo que ha resultado al final es que ha habido una grandísima abstención, solo ha habido una participación del 34% y pues que haya sido esta iniciativa haya sido rechazada de manera aplastante en casi todos los cantones. El único cantón que ha sido el cantón de Ginebra, donde la iniciativa ha gozado de un apoyo significativo del 40%, ha sido fundamentalmente porque el Partido Socialista del cantón y los verdes del cantón han dado su apoyo a la iniciativa. Pero si no, en el resto del país, pues tanto la banca como todos los partidos políticos, como el Consejo de Estado federal, pues han llamado a la población a rechazar la iniciativa. Y por otra parte, durante la campaña, pues se ha promovido el silencio, no se ha debatido sobre lo que realmente significaba, y también se ha recurrido al miedo, diciendo pues que era una cuestión muy arriesgada, cara, y que bueno pues que ha calado, ¿no? este tipo de argumentos en una sociedad que es bastante conservadora. Y bueno, esto ha sido un poco la historia. Los puntos buenos, pues es que, por ejemplo, han habido pequeñitas victorias dentro de lo que ha sido el debate, como que se ha tenido que, la televisión pública suiza ha tenido que retractar una de sus informaciones cuando explicaban cómo se creaba el dinero, y ha tenido que retractarse diciendo realmente pues que el dinero ahí en su mayoría se creaba mediante la concesión de créditos por la banca privada. Y pues se ha puesto un poco al alcance del que ha querido comprender la situación financiera, pues todos los problemas que vienen derivados de esta creación del dinero. Jordi, imagino que estarás decepcionado, ¿no?, por el resultado del referéndum, pero bueno, tampoco no creo yo que nos haya sorprendido mucho a ninguno de nosotros, ¿no? Coméntanos un poquito, supongo que querrás añadir algo a lo que ha dicho David. Adelante. Sí, bueno, decepcionado. Al final el resultado más o menos era previsible. Está bien que al menos se pueda debatir sobre esta cuestión. Realmente ha habido varias cuestiones. Las propuestas de dinero soberano es una de las propuestas que sobre todo se ha centrado en una organización no gubernamental en Inglaterra, en el Reino Unido, que es Positive Money, ¿no?, que hace ya unos años viene trabajando y, digamos, presionando, haciendo lobby respecto al Parlamento británico. También hace ya, creo que 2 o 3 años hubo un debate sobre esa cuestión. Parece algo que aquí en España ni nos plantearíamos, ¿no? Porque no estamos, no sé, ya después hablaremos del nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que es interesante y que el resultado era previsible, porque nos situamos en ese marco conceptual y dentro de esos discursos o narrativas neoliberales sobre que realmente son muy dominantes y es muy difícil construir una alternativa. El hecho de que, bueno, se haya discutido y haya gente una parte considerable que haya considerado que era posible ese cambio tan extremo, porque
Yo lo que quiero resaltar es que de cualquier cambio que se pueda realizar, la reforma y una reforma hacia, por ejemplo, un modelo de dinero soberano sería de lo más extremo que se podría realizar. Es decir, hay pocas reformas, o yo creo que ninguna, que fuera una reforma que cambiaría el juego de manera tan radical como sería la reforma financiera. Y eso, claro, ponía nervioso a muchísima gente. He sabido que, en principio, a pesar de que ya desde el 2014, sobre todo desde la publicación de un paper por parte del Banco de Inglaterra, donde se puso manifiesto eso, ha habido también por parte del Bundesbank y por parte del Banco Central Europeo, también hay algunos trabajos relativos a eso, incluso algunos trabajos del Fondo Monetario Internacional respecto al Plan Chicago y a diversas evaluaciones y modelos sobre el mismo, que son cosas diferentes. Positive Money y Plan Chicago son cosas diferentes, pero sí que se empieza a mover algo que parecía pues un principio universal e invariante, que era la teoría, por un lado, la teoría concreta del multiplicador monetario, que en cierta manera se sigue repitiendo, pero que es completamente falsa. O sea, no, el encaje bancario, o el banco no crea por el multiplicador bancario, ¿vale? Eso es un error, ¿eh? El multiplicador bancario no juega de ninguna manera. Y el tema de la teoría básica, el caballo de batalla o el caballo de trabajo de los modelos económicos, que es el Loan Funds, ¿no? Que es la teoría de que en realidad el dinero no tiene importancia sobre los que están construidos realmente los modelos que trabajan y siguen estando construidos, que el dinero es totalmente neutral y que por lo tanto no tiene relevancia a la hora de modelizar la economía, ¿no? Entonces, pues, de ahí surge toda la crisis que se produce en 2007 y 2008. No la vimos venir, era imposible, no la visteis venir, era imposible, simplemente porque no estaba ni en vuestro radar el problema que comporta la creación de dinero y las deudas y las burbujas que eso genera. El problema también es que hay gran división, ¿no? Por parte a diferencia, digamos, de las hordas conservadoras, lo vamos a llamar así, que suelen tener una unidad muy grande. Por ejemplo, entre la teoría monetaria moderna y Positive Money hay grandes discusiones sobre cuál es el mejor modelo, ¿no? para cambiar, ¿no? Eh, Fundamentalmente, nosotros vivimos en un sistema de girobanking, ¿vale? Que existen dos circuitos monetarios. Uno, el circuito de reservas, que es el que domina el Banco Central, y el circuito del broad money, o la masa monetaria, que es el que dominan los bancos. Las reservas solo circulan entre aquellos que tienen acceso al Banco Central, que son los bancos y el gobierno, fundamentalmente. Y el broad money es lo que circula entre nosotros. Pero ambos circuitos no se comunican solo a través de el dinero en efectivo, que es el único dinero soberano al que realmente tienen acceso los particulares, y que es entre un 3 y un 5% del total de la masa monetaria. Dependiendo como miremos, incluso si ampliamos la masa monetaria sería mucho menos. La idea de Positive Money es que todo el mundo tenga acceso a ese dinero seguro o libre de riesgo, que es el dinero del Banco Central, vamos a llamarle las reservas del Banco Central. Que todo el mundo tenga acceso a ese dinero, aunque no sea directamente o pueda ser a través indirectamente. Muchos critican que se colapsaría el tema de la concesión de créditos. Yo creo que ya Positive Money ha respondido, ha habido varios trabajos, y decir eso o comparar, por ejemplo, Positive Money con el Plan Chicago es totalmente equivocado, porque el Plan Chicago mantiene la doble circulación y el giro banking, mientras que Positive Money acaba con la doble circulación y por lo tanto da acceso a las reservas del Banco Central, como he comentado. Me parece interesante. Y yo creo que desde la perspectiva que yo lo veo, desde la economía ecológica, el sistema de Positive Money es igual que es un sistema que permite, digamos, sobre todo porque va a dirigir el crédito
el problema del crédito actual es que se crea demasiado crédito en momentos de euforia y se dirige hacia sectores, fundamentalmente el sector FIRE, que se llama en inglés, es decir, el sector de la propiedad inmobiliaria, el financiero y de los seguros, ¿vale? Y ese sector son sectores no productivos, es decir, lo único que producen es polución, es decir, lo que se produce es subastas sobre activos preexistentes que lo que hacen es elevar el precio de esos activos, que a su vez sirven de colateral, es decir, a medida que el banco presta más contra la vivienda, esta sube de precio y sirve de colateral para nuevos o de garantía para nuevos préstamos. Ese proceso de retroalimentación que se produce y a medida que se ha ido desregulando todos los créditos, los guidance que había en los años 60 y tal, se ha producido pues esa desregulación del sistema bancario y esa creación cada vez más de burbujas que el sistema ha necesitado para, entre comillas, crecer, es decir, crecer desde el punto de vista financiero y de encontrarnos con este capitalismo financiero que tuvo una crisis enorme en 2007 y 2008 y que de hecho no nos hemos recuperado. Cualquier planteamiento que suponga poner en cuestión ese sistema financiero va al corazón mismo de el poder, es decir, es el santo grial, es la clave de bóveda de todo. No podremos luchar contra la contaminación, no podremos luchar contra el plástico en los océanos, no podremos luchar contra la desigualdad si no modificamos el sistema financiero. Es una condición no suficiente, pero absolutamente imprescindible. Por lo tanto, cualquier lucha o conocimiento que se tenga de la realidad de ese sistema, cómo funciona un sistema de giro banking, quiénes tienen acceso, por qué pocas personas al final, y además que no dependen de nadie, los grandes consejos de administración en realidad están decidiendo por la mayoría dónde va el dinero, cómo se crea y quién lo va, y que ese derecho de señoreaje no recae en el conjunto de la sociedad, sino en unas pocas personas que se aprovechan y cómo eso sirve para generar rentas no ganadas que se acumulan poder a través para unos poder y para otros dependencia a través de las deudas, es importante y por lo tanto yo doy la bienvenida a cualquier iniciativa con que no haya tenido éxito como la que se ha producido en Suiza. Queda mucho camino por recorrer, pero creo que es, como he dicho, la clave de bóveda para cualquier cambio que queramos hacer en un cambio profundo, no un cambio meramente cosmético o de maquillaje, que es lo que muchos pretenden, ¿no? Y el cambio profundo pasa siempre y necesariamente por una reforma del sistema financiero y de la creación del dinero. Eso es básico y fundamental. Y bienvenida a cualquier debate sobre ese tema. David, ¿estás de acuerdo que es una condición necesaria el cambio en el sistema financiero para que veamos cambios de otro tipo? Sí, yo creo que es imprescindible, sobre todo en la protección del medio ambiente y en el crecimiento que llamamos sostenible. Es imposible hoy por muchas energías renovables, etcétera, no puedes crecer de una manera sostenible si tienes si estás bajo el yugo de este sistema financiero. Y por ahí se tiene que empezar un poco a dar la vuelta a la tortilla a todo este sistema de endeudamiento progresivo y de polución del sistema, del planeta. Polución del planeta, extracción de recursos, una carrera que nunca tiene fin, una carrera exponencial donde lleva pues a la destrucción del planeta y a la infelicidad de las personas. Y esto está conectado también pues con la salud psicológica y con toda esta epidemia de suicidios que existen. Ujú. Sí, desde luego es un tema muy poco comprendido y es un privilegio contar con vosotros aquí para que lo expliquéis. Lo importante es que son ciertos asuntos como este y que rara vez se explican y desde luego en un medio masivo pues yo creo que prácticamente nunca. En los suizos, pues dentro de un año o dos, cuando se vuelva a producir la crisis financiera, pues serán capaces de decirle, cuando el VS vuelva a pedir dinero a la banca central, pues serán capaces de decirle que no, porque como se votó en el referéndum que ellos podían crear el dinero, pues ya lo pueden crear, ¿no? Y entonces
pues que tendrán que asumir las consecuencias. En fin, se creará una nueva dinámica también política basada en este referéndum, donde muchos hayan descubierto realmente la naturaleza del sistema financiero y puedan ir trabajando en este sentido. Y los partidos políticos que han sido muy conservadores porque no les gusta, a pesar de que les gusta tener una gran independencia dentro de todo lo que es Europa, tampoco les gusta sentirse una isla de emprendedores, ¿no? En medio de todo el sistema financiero global, y pues han sido muy precavidos. Pero hay una base, hay al menos un 25, un 30% de las personas que votaron están convencidas de que este es un cambio a mejor, y eso es una base para construir una mayoría pues dentro de unos años, ¿no? Cuando se vayan degradando las condiciones medioambientales, las condiciones sociales, y vuelva a ocurrir otra crisis financiera. No sé si quieres añadir algo, Jordi, al respecto. Bueno, sí, bueno, el tema de la sostenibilidad. Yo creo que no podemos hablar ya de crecimiento en el sentido de que, bueno, que acabo de escribir una entrada sobre este tema, en la economía de la rosquilla, ¿no? Que en realidad, en el fondo, la rosquilla es una imagen que creo que es Rothbard sobre el lugar, digamos, de comodidad donde nos deberíamos situar, que por un lado es que la gente tenga de una manera cubiertas sus necesidades básicas y no tan básicas, sino de educación, de vivienda, etcétera, de manera común. Y también teniendo en cuenta esa rosquilla o ese donut, que ese es el anillo interior, el anillo exterior, que permita no sobrepasar los límites de lo que se conoció ya en 1972 con el famoso informe del Club de Roma, los límites del crecimiento, el overshot, ¿no? Es decir, no sobrepasar esos umbrales que se pueden sobrepasar de manera circunstancial porque evidentemente esto lleva un proceso, pero que a largo plazo representan una gran pérdida de capital o de servicios que nos proporciona la naturaleza, que lo van a pagar las generaciones futuras. Y para esto, como ha dicho David y yo he repetido, pues tiene mucha importancia, una importancia fundamental el sistema financiero. De hecho, la salida del sistema financiero, como Marx en su momento creía que el sistema financiero iba a servir al capitalismo industrial. Y sin embargo, el resultado, como muy bien ha dicho Michael Hudson en varios de sus libros, y sobre todo en The Bubble and Beyond, ¿no? Que es un libro muy interesante, ha resultado todo lo contrario. Es decir, es el capitalismo industrial que se ha situado por debajo del capitalismo financiero y al servicio del capitalismo financiero. Y realmente no el sistema productivo, sino las rentas monopolísticas, las rentas de la tierra, de los inmuebles, en este caso de la tierra antiguamente, cuando Malthus, ¿no? Agraria, pero sobre todo de la tierra urbana, y sobre todo como centro del capitalismo financiero, son los que están generando esta situación insostenible, pero que bueno, pues es muy difícil de luchar, ¿no? Y al menos algunos suizos con gran voluntad y gracias a su sistema, digamos, han permitido al menos asomar la cabeza, y eso es importante. Sí, por cierto, un detalle ya hablando de Suiza, que no sé si alguno de vosotros lo sabrá, revisando el balance del Banco Central suizo, he visto que siguen aumentando el balance, o sea, tienen ya invertido en moneda extranjera en su balance aproximadamente un 115% del PIB suizo, cuando esto pues era un porcentaje pues muy pequeño antes de la gran crisis financiera. Recordamos tanto ese episodio en que tuvieron que pegar por la inestabilidad del euro, tuvieron que pegar el franco suizo al euro en un tipo de cambio, no recuerdo ahora cuál era, creo que andaba sobre 1,20 o así. Sí. Y bueno, esto evidentemente es porque no quieren que se revalorice la moneda, o por lo menos yo lo interpreto así.
Sí, sí, es que clarísimamente están llenando de moneda extranjera, claro, porque tienen que comprar esa moneda a cambio de francos suizos, que es lo que quiere la gente, ¿no? Y están suministrando esos francos suizos Pero a cambio de... y esto por qué es? Porque no quieren perjudicar a la industria exportadora suiza. Sí. Evidentemente, Sí, hay que tener en cuenta que Suiza es uno de los países más industrializados del mundo. sí, Ujú. es el debate dominante en Suiza que el franco está muy alto. O sea, tú a izquierda o a derecha, tú lo que vas a oír es que el franco está muy alto. O al revés, incluso hay algunos que se atreven a decir que el euro está muy bajo, ¿no? Y ahí hay un consenso enorme precisamente porque es un país que necesita exportar, que necesita mantener el empleo y tiene una industria pues bastante potente y eso lo consideran como un signo de independencia y de lo cual no se quieren deshacer. Aquí tenemos un poco esta contradicción o con respecto a lo que decía antes Jordi, de este país que tiene muchos, digamos, como si fueran checks and balance, ¿no? En la economía, donde tienes un banco central que si las empresas industriales están un poco sometidas a mantener al capitalismo financiero, después tienes el Banco Central por detrás que no va a dejar que estas empresas o que se destruya trabajo, ¿no? Y va a intentar pues ayudarlas en el aspecto exportador. Sí, y el tema que compraron solo el año pasado, en el 17, compraron en moneda, o aumentaron el balance del Banco Central, compraron en moneda extranjera prácticamente el 15% del PIB Claro. suizo, es que es una barbaridad auténtica. Eh, Juan Carlos, hay que entender que esto es lo que sucedió con Alemania. Es decir, los sucesivos, la serpiente monetaria, todos los sucesivos intentos, el ECU, de fijar una banda de fluctuación entre, sobre todo el franco y el marco, pero la lira, etcétera, etcétera, acabaron con los alemanes hasta los cojones de comprar moneda extranjera a cambio de Deutschmark y de llenar su banco. Entonces, cuando les ofrecieron al final, dijeron, bueno, los franceses tenían otra idea, ¿no? Esto lo cuenta bastante bien Bill Mitchell, ¿no? En su libro. Pero claro, los alemanes estaban hasta las narices de proporcionar, porque claro, todo el mundo quería marcos a cambio de... Y en vez de, como tenían esas bandas que habían creado, la célebre serpiente, ¿no? Monetaria, que hubo varios intentos durante todos los 70 y los 80, intentos reiterados, ¿no? Y al final dijeron, pues bueno, esto es la manera, entonces a través del euro vamos a evitar todo esto. Y es lo que, digamos, eh, tentó a los alemanes de renunciar a su preciado Deutschmark a cambio del euro, que en el fondo imponiendo su modelo les ha favorecido enormemente. Pero el origen, sobre todo, está en intentar mantener las paridades y, claro, evidentemente, el Bundesbank creando Deutschmark a cambio sobre todo, de franco francés, ¿no? Y claro, y llenando su balance de francos franceses que no querían para nada, por no dejar fluctuar la moneda, es decir, por intentar mantener la paridad bueno, aquí recomiendo el libro de Bill Mitchell porque yo creo que lo explica muy bien. Es un poco la concepción filosófica que tienen estas sociedades de que no deben tener deudas, ¿no? En el sentido de que ellos necesitan exportar, necesitan un superávit Ujú. y eso es sagrado. Sí, Y, es un concepto muy mercantilista, ¿no? sí, De la economía, a cambio de enormes sacrificios que bueno, representó todo el ajuste de principios de los 2000 en Alemania, ¿no? sí, Y, y que siguen, bueno, que siguen. siguen y que les ha perjudicado grandemente, Pero el porque final de esto relaciona su es economía. que o cambian las condiciones macroeconómicas vamos, en los que han emitido la moneda esa que han comprado ellos, cosa que yo dudo mucho que vaya a pasar a medio plazo, o finalmente habrá una fortísima devaluación de esas monedas, probablemente cuando se rompa el euro y la consecuencia va a ser que los suizos van a haber regalado un montón de bienes y servicios a los países a los cuales le han comprado esa moneda. Entiendo yo, ¿no? Porque, o si no, van a seguir expandiendo el balance hasta el infinito, que también lo pueden hacer si quieren, Sí, y sí. la consecuencia también es la misma, ¿no? Que les están regalando al final
a los compradores de bienes y servicios pues una parte de lo que están comprando, ¿no? Efectivamente, lo que pasa que eso es lo que tiene querer ser evidentemente un país eminentemente exportador, ¿no? Y como siempre hemos dicho, por la falacia de composición, si alguien exporta, alguien tiene que importar, porque la suma total de importaciones y exportaciones a nivel mundial tiene que ser cero. Entonces, la solución de que todos seamos exportadores es una falacia, ¿no? Y eso no puede funcionar de otra manera que por medio de equilibrios que se daban en su momento a través de los préstamos entre los bancos en el interbancario, como se producía antes de la crisis de 2007-2008. Si no, pues ahora pues se está produciendo pues los desequilibrios a través del saldo del Target 2, con la enorme diferencia, ahora que lo he citado y lo vuelvo a citar, de que el saldo Target 2 son reservas, no es dinero. Me explico, no es dinero que circula para nosotros, son reservas del Banco Central, cosa que creo que hay gente que no comprende de los saldos Target. Los Target 2, aunque se digan en euros, son reservas del Banco Central, no es dinero que se debe y por lo tanto, como ese dinero tiene como contrapartida deuda pública, pues bueno, esa deuda pública aceptada, aunque la tengan el sistema de bancos, forma parte del balance del Banco Central Europeo y por lo tanto está garantizada. ¿Eh? Porque eso es una cosa reiterativa, ¿no? Aquí siempre hemos hablado muchas veces de esos altos tarjetos, ¿no? Pues si queréis vamos pasando ya al siguiente tema, al de moción de censura, nuevo gobierno. David, ¿qué te ha parecido a ti lo que ha pasado en estas últimas semanas en la política española, viéndolo desde allí, desde Suiza? Adelante. Pues la verdad es que ha sido muy refrescante, ¿no? Porque el panorama político español está empezando a asfixiar un poco, en el sentido de que a mí me parecía que se estaba convirtiendo en la caverna franquista. El Partido Popular pues quería regresar a través de la corrupción al franquismo y la verdad es que me estaba molestando muchísimo ese ambiente que se vivía ahí de ley mordaza, de persecución, de hostigamiento, pues este encarcelamiento al disidente, persecución de la libertad de prensa. Y esto era una cosa y sobre todo el conflicto catalán, ¿no? Cómo se estaba polarizando. Yo creo que nunca la unidad de España estaba más en riesgo que con el Partido Popular en el poder, y para mí eran cosas bastante desagradables. De repente se produce esta moción de censura que ya tenía que haberse producido hace muchos años atrás, si no fuera un país donde se acepta tanto la corrupción y con una justicia que eh, está repleta de jueces franquistas de toda la vida, de familias franquistas que todavía no han comprendido que no pueden continuar en esta caverna. Y bueno, pues en ese sentido ha sido refrescante. Eh, Tengo que decir que me alegro mucho de este cambio de gobierno, porque bueno, sabemos que va a ser un refuerzo del régimen del 78 para que no se convierta en una cueva franquista, pero es que hay una gran diferencia, ¿no? Entre el franquismo y el régimen del 78, aunque sean padre e hijo, ¿no? Y a mí no me gustaría llegar a España y volver a encontrar pues estos vicios y esta tradición autoritaria. Pues tú, Jordi, ¿cómo lo has visto? O sea, ¿qué piensas de esta moción de censura? Yo desde luego no lo veo de manera tan optimista. En realidad, vale, sí, es cierto que la moción de censura, el, el, el- bueno, la situación del Partido Popular con bueno, ya son dos sentencias sobre Gürtel, parecía insostenible en cualquier otra democracia. Aquí tengo, pues bueno, a pesar de las encuestas y tal, siguen dándole un porcentaje relativamente alto de votos al Partido Popular, dado lo que ha pasado. Yo creo que esto
sería difícil en democracias, digamos, más consolidadas, si lo queremos llamar así. Lo que sí, desde el punto de vista táctico, me ha parecido muy inteligente porque ha cogido a total contrapié a Ciudadanos. Es realmente el recambio esperado, ¿no? Es decir, los grandes poderes, las élites financieras eh, habían temido por el bipartidismo y el, entre comillas, ascenso de Podemos y el peligro de Podemos, que yo creo que es inexistente, pero que para algunos podría haber sido desestabilizante para el régimen del 78, había sido contrarrestado con la aparición de la formación que nació aquí en Cataluña, pero que se extendió a toda España bajo el auspicio, muchos dicen del IBEX 35, no lo sé, pero desde luego con fuertes apoyos por parte del mundo económico, ¿no? Y en un momento en que el trasvase parecía de votos de un lado a otro, el golpe de mano dado por Sánchez ha sido realmente, yo creo, desde ese punto de vista táctico y muy inteligente, porque ha cambiado la situación de manera radical. De hecho, durante la moción de censura se vio claramente que estaba cogido a contrapié y totalmente fuera de sitio, que terminó alineándose con el Partido Popular, lo cual demostraba un total desconcierto de Ciudadanos respecto a lo que ahí estaba pasando. Y Sánchez, sobre todo, supo leer bastante bien la necesidad por parte de las fuerzas independentistas catalanas de votarle sí o sí entre comillas, sin ninguna contrapartida, porque realmente no hubieran podido justificar de ninguna manera no haber votado para mantener a Mariano Rajoy en el poder. Eso estaba ganado ya de antemano. Y el tema del Partido Nacionalista Vasco, que se vio un poco arrastrado por todo ello y que finalmente consiguió hacer la mayoría. A partir de aquí, ¿esto es un gobierno que puede transformar algo? Hombre, yo creo que la composición del gobierno claramente nos indica que ha jugado un poco a todo y que desde el punto de vista que a mí me interesa más, o bueno, puede analizar más, que es el económico, es absolutamente ortodoxo neoliberal, vamos, a 100%, ¿no? Quiero decir, más no se puede, más ortodoxo es imposible que lo sea, ¿no? Eh, los guiños a cualquier otra cosa me parecen fantásticos, pero como todo va a terminar igual, no hay dinero y hay que hacer lo que hay que hacer, cuando el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda los pongan a todos firmes, se acabó cualquier tipo de política que represente realmente, no sé, ya voy a hablar en términos así, cambio de modelo productivo, inversión en no sé qué, no sé cuánto, no sé cuántos. Eso lo van a cortar de manera. Me interesaría mucho saber cuál es la posición del gobierno respecto al tema de la reforma del euro. Si se van a alinear, como ya estaba haciendo el gobierno español, con Alemania. No es que crea que la reforma que propone Macron, que me parece completamente insustancial, vaya a suponer algo, pero desde el punto de vista de cuáles son las posiciones que va a hacer el gobierno español en ese tema, o si se va a plegar una vez más, como yo pienso, a la voluntad alemana, cosa que es común en cualquier otro país, ¿no? De la Unión Europea. Incluso Macron, igual que hizo Hollande en su momento, pues se plegará a lo que diga Berlín y punto pelota, y aquí se ha acabado la reforma del euro, con cuatro maquillaje y mucha propaganda, eso sí, por parte de los medios de comunicación para anunciar que bueno, que no está tan mal pero no creo que tenga más trascendencia. Desde el punto de vista del cambio que suponía, pues abrir las ventanas y tal, pues bienvenido sea. Creo que es positivo, eso no lo voy a negar, porque la podredumbre del gobierno del Partido Popular ya era, vamos, olía en todas partes, ¿no? Es decir, eso ya parecía, era insoportable. Sin embargo, a más largo plazo yo creo que no tiene mayor trascendencia, no es algo que vaya a cambiar las reglas del juego ni a modificar nada sustancial. Respecto al tema catalán, tampoco veo que vaya a haber, es decir, sí, un mayor diálogo y tal, pero las posiciones yo creo que ya están demasiado fosilizadas
y no veo cómo ninguno pueda recular, tal vez me equivoque, y también comentar el pobre papel una vez más de Podemos, ¿no? Que apoya la moción de si se puede, si se puede, y sale Iglesias al cabo de 24 días y dice, se han olvidado de nosotros. Realmente, no sé, o es tonto o se lo parece mucho. Que decir, es que ya entre lo de la casa y esto, que decir, ya llega un momento que uno dice, bueno, pues, por favor, hay inteligencia ahí fuera, porque realmente, claro, ¿qué esperabas? O sea, ¿qué esperabas? Y además a ti también te coge a contrapié. ¿Qué vas a hacer si no votar a favor? Y evidentemente al cabo de 24 horas vosotros es que no contáis para nada. Os da por supuestos. Y me parece que el movimiento táctico es inteligente, pero que desde el punto de vista, digamos, de un análisis más en profundidad y tal, pues el régimen del 78 en cierta manera vuelve a coger aire por parte de ya las nuevas encuestas, y es lógico, dan una gran subida al Partido Socialista Obrero Español, y poco más, ¿no? Es decir, no veo, desde lo que a mí quisiera o tuviera la intención, al final, pues bueno, pues un poco más de lo mismo. Sí que mejora pues esa percepción, ¿no? de la podredumbre que tenía el gobierno anterior, pero desde el punto de vista material o sustancial y tal, poco puedo añadir, ¿no? La composición del equipo económico, pues bueno, no es que esperara otra cosa, pero hubiera podido ser, sobre todo la ministra de Economía, que había sido una de las propuestas de Ciudadanos para el gobernador del Banco de España, podría haber sido perfectamente ministra con el PP o con Ciudadanos. Igual algún día lo vemos, ¿eh? No lo descartemos. David, sobre el gobierno, ¿qué podemos esperar de él? Sabemos que Pedro Sánchez, sobre todo con el tema catalán, quiere presentarse a las elecciones habiendo con algún triunfo que pueda presentar, en el sentido de haber pacificado la situación, que si tú la ves mal desde allí, imagínate cómo la vemos desde aquí, sobre todo desde donde está Jordi, que está ahí en Cataluña. O sea, Bueno, ya te lo puedes yo imaginar. lo que tengo que decir es que el éxito del catalanismo ha sido internacionalizar el conflicto. Y era algo que el Partido Popular ha favorecido, porque son muy brutos y era de esperar, y es la táctica de la desobediencia final. La situación estaba en un punto que pues una represión más o un rapero más encarcelado, pues la Unión Europea se iba a cansar de este gobierno y iba a aceptar cualquier tipo de autodeterminación secesionista, ¿no? Ahí estaba el riesgo de que una Unión Europea, países como Inglaterra, países como Alemania o como Holanda, como Suiza, hubieran apoyado enseguida a un gobierno catalán, ¿no? a un referéndum, hubieran promovido un referéndum de autodeterminación secesionista. Y ese era el camino que el Partido Popular se estaba metiendo. Con la llegada al poder de Borrell, esta vía está completamente cortada, porque Bruselas ya no se puede tragar que sea un gobierno antidemocrático, porque son los mismos, ¿no? O sea, el presidente del Parlamento Europeo después no puede figurar como un agente antidemocrático o represor, y la Calviño o como Treviño tampoco puede figurar como eso, ¿no? Entonces yo creo que esta táctica del catalanismo se ha cortado por completo. Y eso lo sabe, el catalanismo lo sabe, y bueno, y Pedro Sánchez también lo sabe, y pues ahora se abre una etapa de postureo entre las dos partes, en las que van a salir hablando y tal, y unos se darán victorias a sí mismos y los otros igual. Yo creo que va a ir por ese camino.
La solución federal es la que queda ahora, una solución federal bueno, que hay que entender que la solución federal no es la misma que la del independentismo, y por la que yo creo que la mayoría de los catalanes estaría a favor, una solución federal. Ahora, esta solución federal no se va a proponer si no hay un gran pacto de Estado, si no hay un gran pacto con el Partido Popular, entre el Partido Popular y el PSOE. Por lo que he dicho, porque queda mucho. Primero, la mayoría de los españoles pues todavía no entienden esta solución, y después pues queda mucha caverna franquista en España. Por esa parte, el conflicto catalán yo creo que se va a apaciguar. En Cataluña ya está claro que este residuo carlista supremacista pues ha salido a la superficie, ya no es el puyolismo el que atiza las brasas del carlismo, sino que el carlismo ya se ha puesto delante, y vamos a ver eso qué prestigio le trae entre sus ciudadanos, ¿no? Entre los catalanes, el catalanismo, a ver cómo se cosecha el prestigio entre los catalanes. Y bueno, esa es la situación en la que veo yo ahora. En cuanto a lo del gobierno económico, pues bueno, tenemos que recordar las palabras de la ministra, que decía que bueno, que esto iba a ser una continuación del gobierno de Zapatero, ¿no? Y se ve claramente, por lo cual ya sabemos que a mí me gusta mucho la inclusión de Pedro Duque, pero me da un poco de pena, ¿no? Porque va a ser el primero que caiga. Primero se va a tener que tragar los presupuestos del PP, y después, en cuanto haya un problema financiero, pues van a hacer como hizo Zapatero, que fue lo de primero recortar en ciencia y, Sí. y olvidarse completamente de este tema. Ojalá no fuera así, ojalá pues Pedro Duque pudiera coger las universidades y darles una buena vuelta de calcetín y ponerlas a innovar, pero yo creo que no, bueno, que va a haber un obstáculo sí. enorme. Bueno, entre otras cosas, después, porque desde el punto de vista económico, como decíamos, pues es más ortodoxia de Bruselas, y con lo cual yo no sé cómo van a... en cuanto a tema, David, de represión, ¿cómo crees tú que va a actuar este gobierno? Tema de ley Mordaza, tema de ley antiterrorista, etcétera. La represión va a ser más sutil, va a ser más sutil, de manera de que se va a jugar en la hegemonía de los medios, ¿no? Pues ya están dándole la vuelta al país, y no va a ser yo creo que no se va a promover, no van a haber telefonazos al fiscal general para imputar a este rapero ni a este tuitero. Eso va a desaparecer por completo, creo yo, vamos. No creo que se derogue la ley Mordaza. Si lo hacen será en un momento determinado para ganarse apoyos electorales, pero también me puedo equivocar, ¿no? Y bueno, pues esto en cuanto a la represión. Y lo del impuesto al sol ya veremos, lo que hacen con... Bueno, lo de impuesto al sol ya veremos. A mí la que me gusta es la ministra de Sanidad, que ya ha demostrado en Valencia que se ha batido el cobre contra la privatización sanitaria, y eso sí que es un activo fiable, si no le paran los pies desde arriba, ¿no? Si no es Pedrito Sánchez que le para los pies, pero esta señora ya ha sufrido difamaciones, libros contra ella, pagados por los lobbies estadounidenses que estaban intentando quedarse con la sanidad valenciana, y ha podido revertir la privatización del hospital de Alcira, que fue un desastre desde el principio. Y este es un activo fiable. Ahora, el resto, pues no sé. Jordi, sobre los temas que ha tocado David, ¿qué quieres añadir? Bueno, yo estoy de acuerdo. Si comparamos los dos gobiernos, vamos, la diferencia es abismal, aunque solo sea en capacidad de comunicación en diferentes lenguas, ¿no? El anterior gobierno no tenía, y al menos nombrando a Borrell, etcétera, a Pedro Duque, a muchos otros, pues bueno, pues van a poder ir por el mundo
Y eso es importante, y en eso estoy de acuerdo, respecto a la cuestión catalana, donde la ventaja que tuvieron y que les dio el Partido Popular, que un partido especialmente inhábil en ese terreno, les ha permitido pues un ensanchamiento de su causa en todos los terrenos, pues va a ser mucho más difícil con este gobierno. Es decir, en ese sentido, incluso hasta el mismo Ciudadanos en el fondo está reconociendo eso, ¿no? Mal que le pese, porque evidentemente no pueden criticar a Borrell, al que han estado alabando de manera reiterada desde hace tiempo, y es un hombre que evidentemente me gustará más o menos, pero tiene una capacidad de interlocución y unos conocimientos que sobrepasan en mucho, y en general, si miramos ministro por ministro, pues no hay ni punto de comparación, ¿no? En ese sentido se sobrepasa grandemente la absoluta mediocridad del Partido Popular, que ha llevado su misma estructura, ¿no? De nepotismo y, y digamos que es un caldo de cultivo de la mayor mediocridad posible, ¿no? En ese sentido, el golpe que ha dado Pedro Sánchez con su gobierno, entre comillas, ese golpe de efecto, es un golpe de efecto que ha descolocado también, en cierta medida, al resto, ¿no? Se ha quedado un poco así. Pensaban que sería un gobierno mucho más sin tantos nombres, sin tanta capacidad, y realmente, en ese sentido, hay que alabarle el gusto, en muchos casos, que ha tenido al escoger a determinadas personas sobre las cuales no se puede negar en absoluto su capacidad. Nos gustarán más o menos, pero tienen una capacidad, creo que reconocida. Lo que el anterior gobierno prácticamente era una excepción, aquí en este gobierno es la regla, y eso es un paso, quieras que no, importante. Pero más allá de eso, pues bueno, como decimos, para solucionar los problemas de fondo que tenemos, pues aparte de su minoría ostensible y tener que gobernar a base de Real Decreto, y realmente poder poner muy poco, digamos, en el terreno económico, le quedan los gestos. Yo creo que la ley de Mordaza, la ley de memoria histórica y cuestiones, digamos, que tengan un peso nulo o muy pequeño en el terreno de lo económico, es el único sitio, el único campo donde va a poderse mover con cierta comodidad y cierto consenso, ¿no? Del menos de los que estuvieron a favor de la moción de censura, con el PNV así un poco colgando, ¿no? Que va a quedar ahí. Pero bueno, esperemos que algo mejore. Así, el tema del país puede ser relativamente significativo, ¿no? El, el país tal como estaba estructurado en este momento, con un gobierno socialista total, en la anterior dirección, ¿no? Y opinión, ¿no? Desde Antonio Caño hasta Torreblanca, etcétera, ¿no? Los jefes de opinión y tal, totalmente enfrentados, y que, bueno, tuvieron una lucha sin cuartel a favor de Susana Díaz y para derribar a Pedro Sánchez. Claro, tenían un futuro no negro, sino negrísimo, ¿no? Y bueno, pues los han removido, digamos, sospechosamente a tiempo, ¿no? Pero si eso es realmente un cambio, yo creo que algún cambio de dirección va a haber. Pero en general, ya digo, no confío mucho en que vaya a haber progresos importantes. Ya digo, el tema de la posición del euro, la reforma, generar un espacio fiscal, porque en el fondo, que me he dicho, el sistema financiero afecta en el tema de Europa. El euro es completamente central, ¿no? La pérdida total de soberanía monetaria, que se une a la pérdida de soberanía fiscal por las reglas introducidas en el propio euro, esas deudas neoliberales completamente absurdas, pues hacen que pocas políticas se puedan afrontar, y realmente el gobierno pues acepta completamente la ortodoxia, y por lo tanto, en lo que sería un cambio, digamos, importante, ¿no? A ver qué posición adopta en la reforma, pero no, yo no espero prácticamente Y nada de eso. sobre el tema del federalismo que apuntaba David, ¿tú cómo ves, qué posibilidades ves de que esa vía sea la que Mm, ah, terminemos viendo? Bueno, porque ya ha comentado David
que para ello haría falta un pacto con la derecha. Y yo no sé qué posibilidades ves tú de que ese pacto se lleve a cabo, porque, por ejemplo, Ciudadanos se le ve completamente cerrado a día de hoy y el Partido Popular, pues yo no sé qué decirte, pero me Yo parece lo que que creo, más o menos lo mismo, ¿no? claro, es que vosotros decís un pacto con la derecha. El primer pacto que tienen que hacer es dentro de su partido. Sí, sí, también, Claro, evidentemente. Ujú. es que la principal resistencia que tiene sigue siendo su Sí, partido. sí, es que en Andalucía eso yo no sé qué tal. Claro, El el problema no es ya pactar con ETA, es que el propio problema del Partido federalismo Socialista, es que no les va a dar votos, ¿eh? Les va a pasar como a Podemos. Puede ser que cosechen algo en Cataluña, pero el resto de España no da votos. claro, porque el Partido Socialista y sobre todo la antigua clase dirigente, digamos, el aparato, igual que de mediocre es el del PP, ha adoptado completamente exactamente el mismo discurso que tenía el Partido Popular. Poca diferencia puedes encontrar entre el discurso de una Susana Díaz, un Lambán o ahora no recuerdo el de Extremadura, eh, Claro. entre, sí, entre estos presidentes y lo que era la postura del PP. De lenguaje y poco más, pero en el fondo existía una total unanimidad, ¿no? Respecto a las medidas y a la mano dura. Claro, ese es el Partido Socialista que fue rechazado en gran manera por Abolero para Pedro Sánchez, pero que mantiene un gran poder territorial y es evidentemente sostenido desde fuera porque conviene mucho al régimen del 78. Entonces, la primera negociación que tendrá Pedro Sánchez no es con Ciudadanos o con el Partido Popular, sino es dentro de su propio partido. Y en caso de que no se consiga una salida bueno, a muchos se nos antoja bastante lógica, ¿no? Esta que comentabas tú, David, cómo veis la situación territorial de España de cara a futuro y también que a qué tipo de acuerdo podría llegar Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, porque es que ya tampoco sé yo muy bien qué tipo de qué les podría ofrecer y qué podrían aceptar ellos también, porque es que no veo el punto de encuentro a día de hoy, no sé vosotros. Bueno, el punto de encuentro es seguir manteniéndose en la Generalitat haciendo lo que les dé la gana, ¿no? Y creando su propio cuerpo judicial y sus propias normas lingüísticas, inmersión lingüística y todo lo que les venga en gana. Eso es el acuerdo que tienen Pero eso, que ¿tú crees que es suficiente para ellos de cara a vendérselo a su electorado? de momento sí, ellos quieren el poder y eso es lo que cuenta, el poder ahí. Después tendrán que negociar la salida de la cárcel de los presos, eso sí, que es un gesto que les puede dar a Pedro Sánchez. Eh, por ahí se pueden mover las cosas a nivel Pero social. ten en cuenta que aún no tienen sentencia, o sea, es que está complicado el tema, ¿eh? Es que hasta que Ya, no ya, tengan, ¿cómo les va a indultar hasta que no tengan sentencia, ¿no? Y los que están fugados, todavía menos. pero a medio plazo sí que es de aquí 2 años, eso puede ser Sí, sí. un escenario antes de las Sí, elecciones. sí, 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 lo entiendo. De todas formas, yo lo que opino es que el estado de las autonomías no puede seguir así. O tú caminas hacia un federalismo, pero ojo que caminar hacia el federalismo es caminar hacia una unión de cuerpos separados, que filosóficamente es muy diferente que lo de ahora, cada uno por su lado, y cada uno es una nación y a ver cómo nos articulamos y yo no quiero que me hables por encima, porque todo este tipo de cuestiones de tipo personalista mezcladas con cuestiones etnicistas que son realmente peligrosas. O caminas hacia una federación en la que cada uno coge su responsabilidad o caminas hacia un Estado unitario de tipo jacobino donde todo el mundo es igual, no hay cupo vasco, no hay nada. Que para mí esa es la opción más racional. Pero yo creo que hoy en día la opción más alejada de lo que la mayoría, eh, digamos, periférica quiere, ¿no? O sea, los catalanes no quieren eso, los vascos no quieren eso, los valencianos tampoco quieren eso.
y el régimen del 78 está anclado en este estado de las autonomías que son un auténtico disparate desde mi punto de vista. Entonces, bueno, ellos van a seguir ahí con el estado de las autonomías y cada vez pues estos grupos pues tomando más o menos poder dependiendo de cómo puedan venderle los agravios a su electorado. Es lo que yo pienso. Ahora no tengo así una varita mágica para saber lo que Sí, sí. y qué es lo que yo les ofrecería, vamos, o que Pedro que les puede ofrecer. Sí, Pero te digo, yo veo muy improbable que Pedro se lance ahí a proponer una reforma federal de la Constitución sin el apoyo del PP, porque Ciudadanos tampoco se ha... Recordar que en el pacto que hicieron ahí con Ciudadanos en la última legislatura venía lo de caminar hacia un Estado federal, ¿eh? Por eso Ciudadanos sí que lo aceptaba. Ahora, Ciudadanos lo aceptará cuando vea que le da votos, si no, pues se queda como está, que ya están bien, ¿no? Jordi, te paso la misma pregunta que a David. ¿Qué les puede ofrecer que ellos puedan aceptar? Bueno, pequeñas cosas, pequeños detalles. En su momento, cuando hay el juicio, acercamiento de los presos, algún tipo de ventajas, o claro, va a depender mucho de las penas, de las acusaciones. Estamos en un terreno delicado, ¿no? Desde el punto de vista del independentismo catalán hay que tener en cuenta, David ha hablado del carlismo, ¿no? Que bueno, que el actual presidente pues que representa bastante bien, pero hay una parte muy diferente de ese independentismo catalán que representa una izquierda como la CUP que nada tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que, y bueno, ahí está en medio Esquerra, que ha tenido una posición mucho más razonable desde las elecciones autonómicas que la que haya podido defender Puigdemont, ¿no? Con una posición más de enfrentamiento. Entonces, hay diferentes almas ahí dentro que también van a ser muy difíciles de compatibilizar. Es decir, parece que tienen un pegamento más poderoso, pero no deja de ver grietas entre esa unión. Evidentemente, la CUP es la grieta principal y les va a dar una caña tremenda. Aquí ya ha dicho que no se va a negociar para nada y que eh, lo que tiene que hacer el gobierno es crear la república. Por otra parte, el gobierno va a estar el gobierno catalán va a estar en una actitud de gestos y de hablar mucho y hacer poco. De hecho, es lo que ya pasó antes del 1 de octubre. Yo creo que aquí, en este programa, yo ya manifesté que la cuestión de las estructuras de Estado era, bueno, era pura propaganda, pero que en realidad no existían bajo ningún concepto. Es decir, era imposible que la República Catalana naciera simplemente porque no existía ninguna de las condiciones, ninguno de los requisitos básicos para el nacimiento de una república. Y yo creo que se van a seguir moviendo en ese terreno, porque aquí o realmente hay un enfrentamiento directo y una ruptura con todas las consecuencias, o no lo hay. Y en ningún caso eh, la parte mayoritaria de ese independentismo ha tenido la voluntad real de ese enfrentamiento. Se han visto sorprendidos incluso porque les hayan metido en prisión, ¿no? No esperaban en el fondo esa reacción, o muy pocos esperaban esa reacción. Y ese problema yo creo que va a seguir, por un lado, el problema, ninguno de los dos bloques, por llamarlos de alguna manera, en realidad están unidos, ¿no? Y dentro de ellos hay grandes diferencias. Y cada uno va a intentar ganar tiempo. Es decir, yo creo que y eso favorece, pues, que como todos estamos intentando ganar tiempo, aparte de lo que decimos en los medios de comunicación, las frases altisonantes, pues ese querer ganar tiempo por parte de los dos puede favorecer, pues, simplemente dejar las cosas para más adelante, ¿no? Bueno, ya las próximas elecciones eh, españolas ya decidirán la composición y ya veremos un poco con gestos de acercamiento de los presos o medidas parecidas. Vamos a ver qué tal está el tema de la financiación autonómica
si se sientan todos a la mesa o no se sientan todos a la mesa. La verdad es que no veo mucho más, no veo mucho más. Pues David, no sé si quieres comentar algo más antes de ir finalizando el programa. Pues no, yo creo que ya hemos hablado bastante. No sé si quieres hacer alguna pregunta o se ha quedado algo en el tintero. Pues yo creo que os he pasado lo que tenía, lo que tenía pensado. Pues, no sé, pues entonces muchísimas gracias, David, como siempre, por tu participación y esperemos que esa vida tan complicada que tenemos todos y que a ti te han tocado ahí unos meses complicadillos también te permita participar con más asiduidad, porque la verdad es que es un auténtico placer tenerte por aquí. Pues nada, ya me gustaría a mí estar aquí pues bastante en forma, ¿no? En forma para estar con vosotros, porque la verdad es que lo merecéis y es uno de los pocos medios pues que sigue analizando con parsimonia y con criterio pues los temas de la política y evitando un poco el griterío y el tumulto y la propaganda. Pues muchas gracias, David, y esperemos que sea así. Jordi, si quieres comentar algo más antes de acabar. Pues nada más, yo creo que ya suficiente, ya hemos dicho, y seguramente si tenemos la oportunidad diremos más. Muchas gracias, Jordi, y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis. Bueno, Jordi, antes de acabar, por favor, que nos comentes algún sitio donde te podamos seguir. Sí, pues en el blog de la Asociación Autonomía y Bien Vivir, que precisamente hacía tiempo que no publicaba nada, pero en la semana pasada publiqué una entrada sobre la economía de la rosquilla que antes he comentado. Y David, yo creo que ahora en esta temporada no estás llevando ningún blog ni publicando con asiduidad, ¿no? El radiogram sí sigue durmiendo, pero bueno, seguimos posteando cosas en Facebook de lo más interesante que encontramos y algún comentario que otro. Pues sí, muchas gracias. Hasta, pues eso, como decía, muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez, y ya nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.